presidente acá, él consideró que no tenía por qué retirarse, que no tenía por qué ceder a esos reclamos. Se hizo cada vez más fuerte y cada vez se han ido entonces agravando más los ataques, la lucha entre lo que sería la población inicial que pedía su retiro del país, su renuncia, y el presidente que se ha afianzado más y más en Siria. Veamos un poquito qué es Siria, cómo nace este país. En Oriente Próximo, en la costa oriental mediterránea, encontramos un país soberano llamado Siria, o también República Árabe Siria, cuya forma de gobierno es una república unitaria semipresidencialista. Actualmente posee una población de 20 millones de habitantes, la mayoría de los cuales hablan árabe y profesan el Islam. Cabe acotar que, a diferencia de otras naciones del Medio Oriente, en Siria se respeta la libertad de culto, por lo tanto no hay enfrentamientos ni parcialismos entre cristianos e islamitas. En Siria podemos encontrar diversos paisajes como los bosques mediterráneos, praderas y el desierto, paisajes únicos que proporcionan postales magníficas de este país para el mundo. La cultura de Siria es producto de una perfecta mezcla de otras. Los arqueólogos han descubierto escrituras y evidencias de una cultura que rivalizaba con la de Mesopotamia y de Egipto, en la antigua ciudad de Ebla. Siria en estos 3 años tiene lamentablemente un balance triste de muertes, de exiliados. 3 años en los cuales ha habido como 140.000 personas muertas, de un sector y del otro. No vamos a decir solamente de la parte militar que protege o defiende al presidente, ni tampoco de la parte que reclama que abandone el poder. 140.000 muertos. Pero además de estos datos, la pena y lo triste también es que entre ellos como 14.000 son niños, menores que no tienen ninguna culpa, menores que son unos llevados afuera de la nación para salvarse, otros que no pueden salir de sus casas o de su ciudad, y se está padeciendo esa fuerte matanza, esa masacre. El presidente actual, al-Assad, tiene que finalizar su mandato en el próximo mes de julio. El 17 de julio sería la fecha en que finaliza, pero habrá que ver qué pasos va a dar y cómo va a seguir esta nación. Eso lo veremos también enseguida, después de un breve corte. Dentro de este conflicto, que es difícil también de medir por la proximidad de los hechos y porque siempre hay pasiones de un lado y de otro que apoyarán a un sector o a otro sector, decíamos que hay como 140.000 personas fallecidas, que hay muchos niños, como 10.000 niños muertos también, y que se acerca ya hasta julio el momento de la elección, del cambio de presidente, pero también con una serie de dificultades que están poniendo y que además, teniendo en cuenta la situación bélica que se vive en estos momentos, no parece fácil que se pueda convocar a una elección presidencial. Veremos, por tanto, cómo sigue avanzando, cómo se sigue moviendo Siria, parte también de este globo terráqueo que nos acompaña acá cada vez en el programa, para mostrar todo este conjunto, desde Egipto, como estamos viendo ahí, hasta Turquía y todos los países que han estado siempre influenciados por esta religión musulmana. En cuanto a la economía, el país está en vías de desarrollo, debido a los problemas políticos que le han hecho destinar parte de su presupuesto a gastos militares. Las industrias textil, alimentaria, metalúrgica y cementera suman importante parte de sus ingresos.
poseen reservas de gas natural, sal gema y fosfatos. Los derechos del paso de petróleo foráneo por los oleoductos que tiene el país generan grandes ingresos para el gobierno y lo sitúan en una posición estratégica entre el Medio Oriente y Europa. En mayo del 2009 se reporta que los precios de bienes raíces comerciales en Damasco estaban en subida, otorgándole mayor importancia a la ciudad y por ende al país. Una de las dificultades que también encontrará y tiene que enfrentar Siria al momento ya de decidir las elecciones y el nuevo jefe de Estado, si es que hay elecciones a partir de julio, una de las dificultades, decimos también, es el tema religioso, porque aunque hay libertad, mucha más libertad en Siria que en Arabia, sin embargo también en Siria como que se apoderó de esa cúpula dirigencial un sector pequeño que forma parte de los chiitas, esa minoría que decíamos dentro de los árabes. Y ellos también quieren mantenerse, no quieren perder ese control. Otra dificultad que tendrá también que afrontar Siria, el gobierno, si hay nuevas elecciones y cómo solucionar el problema tan fuerte, es la parte económica. El petróleo cada vez está disminuyendo también más en Siria. No así, decíamos, en Arabia o Irak, que son grandes potencias petrolíferas. En Siria está disminuyendo la producción petrolífera y también hay cada vez menos fuentes de trabajo. Por tanto, a una juventud de 15 años, 18 años que se va incorporando o se debería ir incorporando a la fuerza laboral, le va a resultar difícil conseguir un trabajo. De ahí que hace 3 años esa juventud ya había iniciado sus reclamos, sus deseos de cambio y que habrá que ver si en este año, después de 3 años de violencia, si se realizan elecciones, habrá que ver cuál sea el papel de la juventud para un cambio, para una mejora en Siria. Veamos, por tanto, cómo avanzaremos hasta el final. Siria es una república desde 1963. En 1973 se aprobó en referéndum la constitución que definía a Siria como república democrática, popular y socialista, basada, entre otros, en el socialismo árabe, los principios de igualdad ante la ley, libertad religiosa y propiedad privada. En el 2012 se aprobó por sufragio una nueva constitución. Cada 7 años se elige un presidente que debe ser musulmán. Según la Constitución, el presidente tiene poderes para nombrar y destituir a los vicepresidentes, al primer ministro y a los ministros. Es también comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, secretario general del Partido Baas Árabe Socialista y presidente del Frente Nacional Progresista del país. A raíz de la primavera árabe que conmocionó a Túnez, Libia, Egipto y otros países, también en el año 2011 se inició una revuelta de jóvenes que querían el cambio en Siria. Sin embargo, el presidente no dejó el gobierno, más al contrario, movilizó al ejército en contra de los ciudadanos. En estos 3 últimos años, el resultado es miles de muertos y 2 millones de sirios desplazados o dentro de su país o hacia naciones vecinas. Siria forma parte del G77 más China. Sin embargo, debido a los conflictos internos, habrá que esperar para saber si estarán en Santa Cruz en este próximo 14 de junio. Teniendo en cuenta que el 17 de julio es la fecha en la que expira el mandato de al-Assad, tal vez no sea tan fácil que pueda llegar una delegación presidencial de ese país en junio, un mes antes, pero esperamos también que pueda haber otros representantes que nos visiten y que estén entre todos nosotros para este gran encuentro del G77 más China. Acabaremos recordando nuevamente que esa población juvenil, que el 40% de la población tiene menos de 15 años, tiene que ser atendida para que pueda prosperar y avanzar Siria y responder a las demandas de su población. Para acabar, también recordarles
que el día de ayer habíamos lanzado un breve concurso, tampoco es un tema profundísimo, que sería sortear un libro sobre la guerra de Irak, es el libro escrito por Ignacio Ramonet. Habíamos dicho que aquellos que pudieran o supieran la respuesta las pueden enviar al Facebook, porque se sorteará el día viernes acá, se hará un sorteo entre las respuestas buenas. Esperamos su participación, amigos, en el Facebook y contesten las preguntas que se hicieron en aquel momento, ¿verdad?, sobre la guerra del Golfo. Nosotros nos despedimos por hoy, porque seguiremos el día de mañana también conociendo más países, más naciones de este gran bloque que es Próximo y Oriente Medio. Hasta muy pronto. ¿Cómo están, amigos, amigas? Un día más para ir conociendo algo de estos países, de los 133 miembros del G77 más China. Y seguimos un poquito en la tónica y en el mismo nivel que estuvimos ayer. Ayer estábamos hablando de una gran nación extensa, cuna de la civilización musulmana. Hablábamos de Arabia Saudí. Hoy seguiremos cerquita, rodeando a Arabia Saudí, porque hay tres otros países más pequeños, como es Kuwait, bien cerca acá de la frontera con Irak, y más al sur, en la misma península arábiga, Yemen y Omán. Son tres naciones también, productoras todas ellas de petróleo, ese oro negro que se llama, que les ha dado tanto dinero y riqueza a los árabes y que han podido organizar también gracias a eso la OPEP también, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. De estos tres países, de estas tres naciones estaremos hablando hoy, comenzando ahora por Kuwait. Veamos cómo se sitúa, dónde está mejor dentro de lo que es la península arábiga. Y allá lo veremos en un rinconcito, porque apenas son 10.000 kilómetros cuadrados de extensión. Y en esos 10.000 kilómetros cuadrados, sin embargo, hay esa gran riqueza en el suelo petrolífero, decíamos, encima de Arabia Saudí. Y haciendo frontera con Irak, se encuentra este pequeño país que por su gran riqueza petrolera también fue motivo de que se llevara a cabo una guerra tremenda, la guerra del Golfo, en donde estuvieron los países del norte, Estados Unidos, la Unión Europea con la OTAN, en fin, cuando hay petróleo, cuando hay dinero, todos se interesan y se involucran en la vida de los países. Conoceremos un poco, por tanto, comenzando en estos momentos, qué es Kuwait. Ubicado en el extremo noreste de la península arábiga y con 18.000 kilómetros cuadrados de extensión territorial, encontramos a Kuwait, cuyo nombre deriva del diminutivo Al-Quout, que en árabe se refiere a las casas fortificadas de la costa. No todos los kuwaitíes son un pueblo árabe, puesto que hay una fuerte inmigración de personas e instituciones que buscan explotar el abundante petróleo. Los 3 millones de habitantes se diversifican en un 60% por trabajadores inmigrantes palestinos, egipcios, jordanos, iraníes, pakistaníes, indios, bengalíes y filipinos.
Casi todo el territorio es llano, salvo algunas cadenas de dunas. El interior es desértico y cuenta con un único oasis, el de Al-Jará. En su única bahía profunda está situada la ciudad y el puerto de Kuwait. Aquí el clima es moderado por la influencia marina, aunque las temperaturas son altas en verano. Los inviernos son cálidos y frecuentes las tormentas de arena y polvo. Es uno de los países que se ha ido formando también por la gran migración debido a la riqueza del petróleo. Entonces atrae a mucha gente, a muchas empresas, sea de la India, sea de Inglaterra, sea de Francia. Un país que además sufrió también, como siempre pasa con otras naciones, esa disputa de los países colonizadores. Al comienzo era entre Gran Bretaña y Francia. ¿Quién iba a ser dueño de esa nación? ¿Quién iba a tener más influencia? Posteriormente se pusieron algo de acuerdo y quedó Kuwait como un protectorado británico. Es decir, protectorado entre comillas, porque más que protegerlo, lo que hacían los británicos era extraer el petróleo, extraer la riqueza. Y a esto le llamaban protectorado. Por tanto, es importante también ver cómo a través de esa riqueza y ese encuentro con el petróleo fueron llegando diferentes generaciones, diferentes migrantes. Se ha construido unas ciudades modernas con edificios rascacielos que parecieran a veces como de Estados Unidos en medio de lo que es un desierto impresionante. Kuwait es algo que nos llama la atención porque es un resultado del oro negro, es el resultado del petróleo y también de guerras entre naciones. Al terminar